No temas cuando lo milagroso y divino se manifieste en tu vida en 7 días. En un pequeño pueblo mexicano, donde el sol despierta entre la bruma de la mañana y la Virgen de Guadalupe siempre vigila desde su altar, Mariana vivía con una fe firme como un roble. Madre devota de 3 hijos, cada domingo sus pasos resonaban en las calles mientras se dirigía a la iglesia, rodeada de cantos y oraciones que llenaban su alma de devoción. Sin embargo, una fría mañana, la felicidad se tornó en sombra cuando su hijo menor, Diego, fue diagnosticado con una enfermedad extraña que los médicos no podían explicar. El mundo que Mariana conocía se desmoronó, y en medio de su fe, la duda comenzó a asomar como una serpiente sigilosa. Los murmullos de preocupación se esparcieron por el pueblo como estrellas en una noche desvelada. En la iglesia, la luz de las velas lucía más tenue, el incienso, más pesado. Mariana, inmersa en una tormenta de oración, imploraba a la Virgen: «Reúne a tu pueblo, oh Madre». Cada susurro, cada lágrima era un llamado desesperado, esperando un milagro. Pero a medida que los días pasaban, las noticias de la enfermedad de Diego no mejoraban. La fe de Mariana se debatía entre la esperanza y el miedo, y sus pensamientos se tornaban en ecos de incertidumbre. Una noche, mientras oraba con fervor en el silencio de su hogar, un sueño glorioso la envolvió. Se vio en un campo de flores deslumbrantes, donde el cielo brillaba como un lienzo divino. Delante de ella apareció San Juan Diego, su rostro iluminado por una luz celestial, y con voz suave le prometió la sanación de su hijo. Al despertar, una chispa de energía atravesó su ser. «Dios no me ha abandonado», exclamó en su corazón. Con renovado fervor, decidió compartir su revelación y convocar a la comunidad a la vigilia de oración. Reuniendo a sus vecinos, Mariana organizó una noche de oración en la plaza del pueblo. Bajo las estrellas, la gente se unió con sus corazones palpitantes, sus voces elevándose en un canto poderoso de súplica. La imagen de la Virgen, rodeada de velas titilantes, parecía pulsar con vida. Mientras la noche avanzaba, los espíritus se elevaban, había una corriente de fe palpable en el aire, como un viento suave que acariciaba la piel. «Se realizará un milagro», afirmaban los fieles, sus manos entrelazadas en fe. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A medida que llegaba el 7º día, la expectativa era eléctrica. Mariana sentía la presión del tiempo, el peso de su fe y la ansiedad del amor. La vigilia terminó con un silencio reverente, todos esperaban un signo. Al amanecer, entre el susurro del viento y el canto de las aves, un enorme estruendo retumbó en la casa de Mariana. Corrió como una flecha, el corazón palpitando en su pecho. Al entrar en el cuarto de Diego, la luz del sol iluminó su rostro, y allí estaba el milagro. Diego, sonriendo radiante, había despertado. Las dudas se esfumaban, pero las preguntas atendían su mente. ¿Quién había obrado esta maravilla? La luz parecía envolver el hogar, y Mariana supo que esto era solo el comienzo de un viaje lleno de misterios divinos, una historia que apenas comenzaba. La alegría en el corazón de Mariana brotaba como una fuente inagotable. Con cada rayo de sol que iluminaba la habitación, la risa de Diego era un canto de esperanza, un eco de vida que llenaba el hogar. La noticia de su recuperación se diseminó rápidamente, llevando consigo una marea de regocijo al pueblo. Todos se apresuraron a reunirse a su alrededor, abrazos que apretaban, lágrimas que caían, y palabras de alabanza que resonaban en el aire. «Dios ha sido bueno», exclamaba una anciana del pueblo, su voz quebrándose por la emoción. Mariana sonreía, sintiendo que su fe había sido recompensada. Pero en lo profundo de su ser, una pregunta persistía: ¿por qué ocurrió esto? ¿Acaso hay un propósito más allá de nuestro entendimiento? En esos momentos post-milagro, cuando las luces de la celebración comenzaban a atenuarse, su espíritu se debatía entre la gratitud y la búsqueda de respuestas. Diego, aún en su lecho, reía alegremente mientras sus hermanos correteaban por la casa, llenando cada rincón con risas resonantes. Pero Mariana, aunque envolvida en la alegría, aún sentía el eco profundo de sus plegarias. Fue su fe en la Virgen de Guadalupe y en San Juan Diego lo que había desatado este milagro, y ella lo sabía.
sin embargo, se preguntaba cómo explicarlo a sus hijos. Deseaba que la luz que había iluminado su hogar también llenara su entendimiento. Esa misma tarde, se sentaron todos juntos en la mesa, el aroma del caldo de pollo envolvía el ambiente con un calor familiar. «¿Qué les parece si compartimos la historia de hoy?», sugirió Mariana con cariño mientras ellos se acomodaban. Fue entonces cuando lesionó la memoria de su sueño divino y de su encuentro con San Juan Diego. «La fe puede mover montañas, mis amores», dijo mientras sus ojos brillaban con amor. «Nunca olviden que Dios escucha nuestras oraciones». Cada uno de sus hijos escuchó con atención, absortos en el relato que no solo era una historia, sino un testimonio del poder divino manifestado en sus vidas. Ellos, con corazones abiertos, en muchas ocasiones, sintieron el ardor de la fe de su madre como un bálsamo en sus almas, y sus sonrisas se transformaron en una promesa de seguir ese camino. Sin embargo, mientras el tiempo transcurría, la curiosidad de Mariana no disminuyó. Decidió visitar a la iglesia donde solía orar, buscando a su vista la imagen de la Virgen. Ante ella se arrodilló, los ojos cerrados, y empezó a cuestionar más profundamente: «Madre, ¿qué más tienes preparado para mí y mi familia? ¿Cómo puede nuestra historia tocar las vidas de otros en este pueblo?». Pasaron los minutos y la atmósfera se sentía cargada, como si algo sagrado vibrara en el aire. De repente, una presencia suave la rodeó, como si el mismo Dios le hablara al corazón. En su interior, una voz clara surgía, llenándola de una certeza inexplicable: «La sanación de Diego no es solo un regalo, sino un llamado. Hay otros que necesitan ver mi gloria». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la luz misma la empujara a abrazar un nuevo propósito. Al salir de la iglesia, la imagen de la Virgen brillaba más que nunca. Era un faro iluminando la oscuridad que aún existía en la vida de muchos. La fe se estaba forjando en su interior como la espada del espíritu, lista para ser compartida. Ella sabía que el viaje de su familia estaba a punto de entrelazarse con el destino de otros habitantes del pueblo. Mientras Mariana pensaba en cuál sería el siguiente paso, un susurro de emoción palpitaba en su pecho. ¿Qué camino tomarían a partir de este milagro? Aquella transformación había comenzado, pero las puertas de lo desconocido una vez más se abrían. Su historia y el eco de otros milagros aún les esperaban, y así, con el viento soplando suavemente, Mariana sintió que vendría un nuevo encuentro, un nuevo desafío y una nueva oportunidad de experimentar la grandeza de lo divino. Pero, ¿quién más estaría a punto de cruzarse en su camino? Mariana caminaba con paso decidido por las calles del pueblo, cada vez más consciente de la nueva misión que Dios había puesto en su corazón. Su mente estaba ocupada por pensamientos de aquellos que aún sufrían, aquellos que, como su hijo, podían necesitar un rayo de esperanza. La alegría que sentía no era solo para ella, sino un fuego que debía compartir. Al llegar a la plaza, se detuvo un instante, el bullicio de las voces y las risas resonaba a su alrededor. Los niños jugaban, las mujeres intercambiaban recetas y los hombres discutían sobre el clima. Pero Mariana miró más allá de la superficie, podía ver las luchas ocultas en los rostros de algunos. Su corazón se encogió al recordar los días difíciles que había vivido, cuando la incertidumbre podía aplastarte como una sombra. «Esto no es solo por mí», reflexionó, «sino para cada alma que aún busca un milagro». Decidida, se acercó a un grupo de mujeres que estaban sentadas en el umbral de una tienda. Habían perdido a sus seres queridos, otros enfrentaban enfermedades, y algunas simplemente luchaban por encontrar la paz. Mariana sintió un impulso transformador: contarles su historia. «Amigas», empezó, con la voz firme pero dulce, «Dios ha obrado maravillas en mi hogar. La sanación de mi hijo fue un milagro que escucharon, pero lo que quiero compartirles es aún más grande». Las miradas curiosas se dirigieron a ella. Mariana compartió su experiencia, cómo había orado, cómo la Virgen la había guiado, cómo había sentido la mano divina en cada paso. El nerviosismo inicial se disipó en cuanto sus palabras fluyeron con potencia y amor. La gente alrededor comenzó a escucharlo con atención, cada rostro proyectando la luz de una nueva esperanza. Uno de los habitantes, Jorge, con ojos llenos de lágrimas, interrumpió: «¿Entonces crees que hay esperanza para mí? Estoy perdiendo la fe, necesito una señal». Su voz temblaba, pero la pasión de Mariana iluminó el ambiente. «Dios nunca te abandona. A veces, la señal está en la historia de otro, como la mía. No temas abrir tu corazón, pues ahí reside la fe que puede mover montañas». Con cada palabra, podía ver que sus historias reverberaban en los corazones de quienes la escuchaban. Había algo especial en ese momento, una chispa de entusiasmo se encendió, algo que la llenaba de gozo.
Era como si cada persona conectara con su propio poder y su propia historia. Inquieta, Mariana decidió organizar un pequeño encuentro al aire libre para compartir más sobre la fe y las experiencias milagrosas. Quería que la comunidad estuviera unida, aprendiendo y creciendo en la esperanza. Habló con entusiasmo: la próxima semana, todos están invitados a mi casa. Traigan sus historias. Juntos podemos construir un camino de fe, un espacio sagrado donde el amor y la fe pueden florecer. Las mujeres comenzaron a comentar y a organizarse, invitando a otros a unirse. Los murmullos llenaron la plaza y una energía palpable se esparció. Mariana sonrió, sintiendo que el propósito divino comenzaba a tomar forma. Su creencia no solo encendía su vida, sino que también podía iluminar a otros. Mientras se despedía de aquel encuentro, Mariana sentía que corriera algo fresco en su ser. Era una nueva oportunidad que Dios había sembrado en su andar. Su entrega resonaba en el aire como un canto de esperanza. Sin embargo, aún quedaba una pregunta flotando en su mente. ¿Quiénes asistirán? ¿Cuáles historias compartirán? Y, lo más importante, ¿cómo responderá Dios a esta fe colectiva que estamos desarrollando? La respuesta estaba por venir, y Mariana lo sabía. Se acercaba un nuevo capítulo en su viaje espiritual. La transformación de su pueblo estaba a la vuelta de la esquina. Mariana no podía evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad a medida que se acercaba el día del encuentro. La noche anterior había sido especialmente difícil. Los sueños la llevaron a paisajes de fe y esperanza, pero también a recuerdos de dolor y duda. Se despertó con el eco de las palabras de Jorge resonando en su corazón: hay esperanza para mí. Era un dilema que no solo lo preocupaba a él, sino que también enfrentaba a toda una comunidad en búsqueda de respuestas. La mañana del evento llegó radiante. El sol brillaba con fuerza, como si el cielo mismo apoyara su misión. Mariana se levantó temprano, organizando su casa con fervor. Con cada detalle que ajustaba, colocaba una oración. Flores frescas adornaban la mesa, y un aroma a pan recién horneado llenaba el aire. Todo allí era una ofrenda de amor y fe. Mientras la hora se acercaba, la ansiedad se convirtió en un ardor en su pecho. ¿Qué pasará cuando todos se reúnan? ¿Cómo reaccionarán al compartir sus historias? Sin dudas, Dios estaba a punto de mover corazones. Pero Mariana sabía que, en ese momento, lo más importante era acoger a cada uno como Dios lo hacía. Poco a poco, la gente comenzó a llegar. Mariana abrió la puerta con una calidez que reflejaba su espíritu. Cada rostro que pasaba era un recordatorio de las luchas que llevaban. A medida que los invitados llenaban la sala, las sonrisas y los abrazos tejían un hilo de conexión especial. La comunidad estaba lista, no solo para escuchar, sino para ser transformada. La primera en compartir fue Lucía, una mujer de apariencia fuerte pero con una voz temblorosa. He estado batallando con mi salud y sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor. Pero hoy, estoy aquí porque quiero creer de nuevo, dijo, mirando a Mariana con expectación. Las lágrimas brotaron en los ojos de todos los presentes. Era un instante eterno, donde la vulnerabilidad se unía con la esperanza. Y lo hará, exclamó Mariana con una firmeza recién descubierta. Dios nos ha traído aquí, no solo para contar historias, sino para escribir una nueva juntos. Con cada cuento compartido, el espacio estaba impregnado de gratitud. Era como si el aire vibrara con cada confesión, con cada testimonio de fe, y con el sacrificio de aquellos que habían sufrido pero se negaban a dejar de luchar. Los relatos se sucedieron, llenando la sala de risas, sollozos y, sobre todo, una luz cálida de esperanza. Las palabras tenían poder, el poder de unir, de sanar. Mariana observaba, sintiéndose como una testigo privilegiada del mover de Dios en el corazón del pueblo. Esto es solo el comienzo, pensó con fervor al finalizar la reunión. Mariana sintió la presencia de lo divino envolviendo el lugar. La gente se abrazó, promesas de apoyarse mutuamente flotaban en el aire. Había una transformación palpable en cada alma, un rayo de esperanza en sus corazones. ¿Quién diría que estos encuentros podrían cambiar vidas?, se preguntaba en silencio. Sin embargo, en su interior, persistía una inquietud. Los días pasaban, y aunque los relatos de milagros tomaban forma, había un pensamiento en su mente que no se hacía callar: ¿qué pasará si no todas las peticiones son respondidas como esperamos? La pregunta se cernía como una sombra, y Mariana sintió que un nuevo capítulo se estaba por abrir. La preparación para lo milagroso apenas comenzaba. ¿Estaban listos para aceptar los desafíos que Dios pondría en su camino?
Los días siguieron fluyendo, como un río tranquilo pero profundo. Mariana se despertaba cada mañana con un impulso renovado, recordando el eco de las historias compartidas en el encuentro. Cada relato resonaba en su corazón y alimentaba su fe. Pero al mismo tiempo, el temor de que no todas las esperanzas pudieran cumplirse la acompañaba como una sombra persistente. Era un jueves cuando un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de Jorge. Mariana, ¿podemos hablar? He estado pensando en lo que dijiste en la reunión. Su corazón se aceleró. ¿Qué podría significar esto? Acordaron verse en un café cercano. Cuando llegó, en sus ojos notó la lucha entre la esperanza y la desesperación. Mariana, siento que tengo que ser honesto. Me está costando creer que hay un camino diferente para mí, confesó Jorge, mirando al suelo. Mis problemas me abruman y el miedo no me deja avanzar. A veces, creo que estoy atrapado. Mariana sintió un nudo en el pecho. No estás solo, Jorge. Todos luchamos, pero ¿y si hacemos un pacto de fe? ¿Qué tal si oramos juntos durante 7 días pidiendo claridad y dirección para nuestras vidas? Sus palabras brotaron con la misma certeza que sintió en su corazón. Jorge miró a Mariana, la incertidumbre asomándose en su mirada. Pero había algo en su voz que lo impulsaba a continuar. Acepto, dijo, y por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza pareció encenderse en su espíritu. Los siguientes días fueron un viaje de constantes encuentros. Mariana y Jorge se reunían cada tarde, criando un altar de oraciones entre ellos. Juntos levantaban sus voces a Dios, compartiendo sus miedos y anhelos. Era un ritual sagrado, repleto de susurros de fe que se elevaban al cielo. Algunos días eran fáciles, llenos de luz y risa. Otros, la duda nublaba su perspectiva. La lucha permanecía, pero la promesa de un Dios que escucha iluminaba su camino. Un domingo, en la iglesia, la congregación se sintió distinta. Había algo vibrante en el aire. El pastor invitó a los miembros a compartir testimonios de cómo el poder de la oración había impactado sus vidas. Mariana miró a Jorge y sintió que era el momento. Tomaron un respiro profundo y, llenos de una valentía renovada, se pasaron entre sí el micrófono. Queremos compartir nuestro viaje de esta semana. Estamos aquí para recordar que en medio de nuestras luchas, Dios está presente, comenzó Jorge, su voz titubeante pero firme. Mariana sintió como el apoyo de la comunidad la envolvía, y sus corazones latían juntos amplificando el eco de su fe. Mientras compartían, otros comenzaron a intervenir, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de gratitud. La atmósfera se tornó en algo casi tangible, como si el mismo Espíritu Santo danzara entre ellos. Aquel momento de sinceridad fue un bálsamo que sanó heridas ocultas, y así, la comunidad se unió en una sola voz, clamando a Dios por sanación y esperanza. Al llegar a casa esa noche, Mariana sintió que algo había cambiado. El miedo había sido despojado de su corazón, dejando lugar para un amor renovado que la abrazaba. Pero en su interior aún había una pregunta, un desafío latente. ¿Estaban ellos listos para enfrentar la respuesta que Dios les podría dar en los próximos días? La necesidad de escuchar la voz de Dios crecía cada vez más. En su cama, bajo el manto nocturno, Mariana sintió que algo grande estaba por llegar. Un susurro sagrado pareciera decirle, prepárate, porque la prueba de tu fe será la puerta a tu milagro. ¿Sería este el comienzo de algo que cambiaría no solo sus vidas, sino también la comunidad entera? ¿Qué respuestas recibirían en su 7º día de oración? Los días se deslizaron rápidamente mientras Mariana y Jorge se acercaban al 7º día de oración. Se sentían como dos guerreros preparándose para un combate espiritual, llenos de fervor pero también con un ligero temblor en el estómago. La semana había sido un viaje lleno de altibajos, pero cada abrazo de fe los había fortalecido. Sin embargo, el último día se presentaba como una prueba más. Aquella mañana, Mariana se levantó con el corazón agitado. El sol brillaba intenso, pero en su interior había nubes de incertidumbre. ¿Será que hoy escucharemos esa respuesta que tanto anhelamos? Pensó mientras se dirigía al café donde siempre se encontraban. La conversación de la noche anterior seguía resonando en su mente. Jorge había compartido sus miedos más profundos y ella había compartido su propia lucha con la duda. Era un puente de fe que habían construido juntos, pero también era una carga que llevaban con temor. Cuando Mariana llegó, Jorge la guardaba en la mesa, visiblemente nervioso. Mariana, he estado sintiendo que, quizás, nuestras oraciones no han sido escuchadas.
dijo con un hilo de voz. Estoy asustado. ¿Y si no hay respuesta, qué significa eso para nosotros? Su mirada era sincera y vulnerable, y eso quebró el corazón de Mariana. No dejemos que la duda nos venza, respondió ella, sintiendo como una chispa de determinación ardía en su pecho. La respuesta de Dios no siempre es lo que esperamos, pero no nos desanimemos. Pidamos con fe, incluso cuando no vemos el camino. Ambas manos se unieron sobre la mesa, y por unos momentos, el mundo a su alrededor se desvaneció. El café, lleno de murmullos y risas, parecía ahora un santuario. Con cada palabra que oraban, se sentían más cerca del cielo. Te pedimos, Señor, claridad y dirección, murmuraron al unísono. Sanidad, esperanza, transformación. Cada vez que pronunciaban esas palabras, lo hacían con más fuerza, un eco de fe que resonaba en sus corazones. Tras la oración, decidieron dar un paseo por el parque cercano. Mientras caminaban, el aroma de las flores frágiles llenaba el aire fresco. Era como si la creación misma danzara en adoración. Se sentaron en un banco, rodeados de árboles que parecían susurrar secretos divinos. Mariana miró a Jorge, y a medida que hablaban, comenzaron a fluir pensamientos y reflexiones. ¿Sabes? Dijo Jorge, si no recibimos una respuesta hoy, siento que esto no será el final. Puede que sea el principio. Sus ojos brillaban con una nueva claridad, como si estuviera vislumbrando algo más allá de sus temores. Mariana sonrió y asintió, sintiendo que el velo de la desesperanza se levantaba lentamente. Al caer la tarde, se encontraron de regreso en la iglesia. La luz dorada se colaba a través de las ventanas, envolviendo todo en una atmósfera cálida y acogedora. Los miembros de la comunidad estaban congregados, y una sensación de expectación llenaba el aire. En el fondo de su corazón, Mariana sabía que lo milagroso podía suceder en cualquier momento. Cuando el pastor subió al púlpito, había una vibración en su voz. Hoy es un día especial. Algunos de ustedes han estado esperando respuestas. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Era este el momento? El pastor continuó, a veces, lo que necesitamos no es solo una respuesta, sino una transformación. Era como si sus palabras fueran flechas que atravesaban la oscuridad de la duda. Mariana miró a Jorge, y en un instante, supo que la respuesta no siempre viene como esperamos, pero sí llega. En ese momento, con la congregación unida en oración, se sentía latente una fuerza poderosa, como un torrente de vida nuevo. En ese instante, una suave brisa entró por la puerta, como un susurro del cielo. Todos sintieron la presencia divina, un escalofrío de anticipación recorrió el lugar. ¿Estaban listos para recibir lo que Dios tenía para ellos? Mientras la congregación clamaba por su intervención, Mariana miró al cielo, y sintió que algo estaba a punto de romperse. Dios, ¿cuál es la respuesta? Susurró en su corazón. La atmósfera estaba cargada de milagros a punto de manifestarse. Era el séptimo día. ¿Sería este el instante en que todo cambiaría? La expectativa aumentaba, y Mariana sintió un escalofrío de emoción. Estaba a punto de suceder algo extraordinario. La congregación continuó en oración ferviente, y el eco de sus voces se entrelazaba en el aire. Mariana sentía que cada palabra pronunciada era un ladrillo que elevaba su fe, construyendo un templo de esperanza ante los ojos de Dios. Jorge, a su lado, mantenía sus manos unidas en un gesto que reflejaba tanto su vulnerabilidad como su determinación. La emoción que vibraba en el ambiente era palpable, como si una corriente eléctrica los uniera a todos en un mismo propósito. De repente, el pastor hizo una pausa. La sala se volvió silenciosa, y Mariana notó cómo los rostros a su alrededor se iluminaban por la luz suave que entraba por las ventanas. Hoy, vamos a permitir que Dios hable a nuestros corazones, declaró, y cada palabra resonaba como un campanazo en la mañana. Mariana sintió que su estómago se retorcía, pero no de miedo, sino por la anticipación de lo que podía suceder. Espera, pensó, quizás hoy sea el día de nuestra transformación. Alzó su rostro al cielo, y su oración se convirtió en un susurro sincero. Señor, revela tu gloria entre nosotros. Jorge, con el ceño fruncido, parecía buscar respuestas en los ojos de su compañera. Mariana, la impresión que tengo es que, pase lo que pase, debemos estar preparados, dijo a media voz. Las palabras de Jorge le tocaron el alma. Él había tomado la decisión de confiar a pesar de las dudas. Al parecer, la fe se estaba arraigando más allá de sus temores. El pastor continuó,
hablando de la importancia de estar dispuestos a recibir lo que Dios tiene preparado. Las respuestas no siempre llegan de la forma que esperamos, explicó, pero el amor de Dios es inmutable y sus promesas son eternas. Al escuchar eso, Mariana sintió que se le anudaba la garganta, como si una gran verdad la rodeara. El milagro no siempre es lo que deseamos. A veces, es lo que necesitamos, continuó el pastor mientras invitaba a los congregantes a acercarse si sentían que Dios había tocado sus corazones. Mariana se miró a sí misma, sintiendo la urgencia en su interior. Era momento de actuar. Con una mirada decidida, tomó la mano de Jorge y juntos comenzaron a caminar hacia el frente. El ritmo de sus corazones se sincronizaba, como un tambor que resonaba en armonía con el latido de la congregación. Al llegar al altar, una oleada de emoción les abrumó, y junto a otros hermanos, empezaron a clamar por sanidad, claridad y renovación espiritual. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Mariana, y sintió que en su debilidad había fuerza. «Tú eres mi roca, Señor», susurró mientras su voz se perdía en medio del clamor. La atmósfera parecía cambiar de peso, aliviana. Era como si cada oración fuera llevada por ángeles hacia el cielo, y el silencio que precedía a las palabras del pastor se llenaba de un poder sobrenatural. Entonces, un murmullo corrió a través del grupo. Alguien comenzó a alabar en voz alta, y pronto todos se unieron, creando un coro de adoración que reverberaba en cada rincón de la iglesia. «Esto es lo que necesitamos», pensó Mariana, llena de fe. La transformación que viene de la unión en oración. A lo largo de los lados de la iglesia, rostros iluminados mostraban la alegría de ser parte de algo más grande de lo que podían imaginar. En medio de sus adoraciones, una visión surgiendo en su mente la llenó de esperanza. «Dios, lo que sea que estés haciendo en nuestras vidas, te pido que lo hagas visible hoy», oró nuevamente, permitiendo que su voz se uniera al clamor colectivo, y en ese instante, una sacudida de energía recorrió la sala. Era una sensación nueva, como si lo celestial se estuviera abriendo paso entre ellos. Mariana miró a Jorge, y vio que sus ojos reflejaban también esa chispa de expectativa. «Está sucediendo», pensó, conteniendo la respiración. ¿Sería este el momento previsto? ¿El cúmulo de días de oración se estaba manifestando justo ante ellos, en toda su gloria? Cuando el pastor levantó las manos al cielo, la congregación siguió su ejemplo, y el aire estaba cargado de esperanza. Vibrante, el tiempo parecía desvanecerse, y con un fuerte susurro entre el viento, Mariana sintió que algo más grande que ella entraba en su corazón. La voz del pastor, ahora resonante y clara, decía: «Prepárense, porque algo milagroso está a punto de suceder». En ese contexto de fe y transformación, Mariana se sintió más viva que nunca. ¿Qué les depararía el siguiente instante? La manifestación de su anhelo era inminente. Pero, ¿la respuesta que tanto habían esperado sería la que realmente necesitaban? La atmósfera en la iglesia se volvió cada vez más electrizante. Las voces resonaban como un eco divino, y la congregación parecía unirse en una misma melodía, una conexión espiritual que trascendía las palabras. Mariana sintió un ardor inusual en su pecho, una pequeña llama que parecía surgir desde su alma. El pastor siguió orando, su voz llena de fervor. Recibiremos el milagro, no en la forma que anhelamos, sino en la manera que Dios ha dispuesto para nosotros. Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo fluya en ti. Estas palabras penetraron en el ser de Mariana como un bálsamo que aliviaba sus ansiedades más profundas. Con cada frase, el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Jorge, a su lado, continuaba con los ojos cerrados, su expresión reflejaba una paz que desbordaba. Mariana sintió que esa paz era contagiosa, como si le susurrara que todo iba a estar bien. En el fondo, sabía que su camino estaba lleno de incertidumbres, pero en ese momento, el amor incondicional de Dios parecía cubrirla como una manta cálida. La congregación entonaba alabanzas, y Mariana comenzó a recordar su vida, sus luchas, y todas las veces que dudó de las promesas de Dios. Pensó en cómo, a veces, sentirse vulnerable parecía un signo de debilidad, cuando en realidad era un paso hacia la fortaleza. Con este pensamiento, decidió dejar atrás la carga que la había mantenido anclada. Este es un nuevo comienzo, se repetía al mismo tiempo que su voz se unía a las demás en el clamor. Dios está aquí. Él lo está haciendo. Mientras sentía que el viento soplaba suave a través de las ventanas, se dio cuenta de que el aire cargado de fe parecía limpiar las sombras de su vida. El pastor, mirando al grupo, se detuvo un momento. La sala, que se había transformado en un lugar de adoración, se llenó de murmullos de expectativa.
¿Están listos para recibir lo que el Señor tiene para ustedes? Necesitamos fe. Una fe que eleve montañas. Con cada palabra, Mariana sentía que su alma se expandía, como si las murallas que la rodeaban fueran destruidas ante la fortaleza de un amor poderoso. Entonces, el pastor levantó su mano hacia el cielo y proclamó, en el nombre de Jesús, reciban la sanidad, la claridad y la renovación. Su vida cambiará en 7 días. Esta declaración quebró el silencio como un rayo de luz. Una emoción general estalló como un volcán, y un grito colectivo reverberó por todo el lugar. Amén. Amén. Resonaba en todas partes. Mariana sintió que una energía poderosa le atravesaba el cuerpo. Era como si todo lo que había añorado y esperado por tanto tiempo empezara a abrirse camino en su interior. Su oración, un susurro temeroso, se transformó en un grito de libertad. Gracias, Señor. Gracias por la obra que ya estás realizando. A su alrededor, las expresiones de sus hermanos se iluminaban. Eran rostros de esperanza, de expectación. La comunidad estaba viva, cada uno sintiendo el impulso del Espíritu. Era más que una reunión, era una transformación colectiva. Los corazones se unieron, creando una sinfonía de fe y amor. Mariana pensó en cuán específico y milagroso podía ser cada plan divino, y en lo increíble que sería en 7 días. El peso de la duda se evaporaba lentamente, pero había algo más. ¿Qué haría con la certeza de que algo grande estaba por venir? La anticipación se mezclaba con preguntas. Un murmullo de voces se centró en un tema. ¿Qué significa para nosotros ese milagro? Claudia, una mujer que a menudo se sentaba en su esquina, exclamó, ¿pero estamos listos para recibirlo como Dios lo quiere? Las miradas se encontraron, el aire estaba cargado de un desafío divino. ¿Qué pasará en 7 días? ¿Estamos preparados para lo que Dios ha planeado? Mariana se dio cuenta de que ese momento de alabanza no solo era una preparación, era un llamado a la acción. Con el corazón latiendo rápidamente, miró a Jorge y le dijo bajito, ¿estás listo para embarcarte en esta aventura? Su respuesta no tuvo que decirse con palabras, el brillo en sus ojos lo decía todo. La fe, entretejida en cada corazón presente, crecía como una llama inextinguible. En menos de una semana, algo maravilloso podría suceder. Mientras la música continuaba, la pregunta estaba en el aire, ¿cómo será nuestra vida después de este milagro? Mariana cerró los ojos, sintiendo las manos de sus hermanos unirse a las suyas. La promesa de lo divino estaba cerca. Una nueva semana estaba por comenzar. ¿Qué impresionante revelación traería a sus vidas este tiempo de espera? La intriga llenaba la sala, y en el fondo, todos sabían que lo milagroso estaba a punto de llegar. La semana comenzó con un murmullo en la iglesia. El ambiente estaba cargado de expectativa, como si el aire tuviera chispas de fe listos para estallar. Mariana se despertó cada mañana con el eco de la proclamación del pastor resonando en su mente, su vida cambiará en 7 días. A veces se detenía a pensar en cuántas veces había anhelado un cambio, una transformación que solo Dios podría hacer, pero nunca había imaginado que pudiera ser tan inminente. Esa mañana, al entrar a la iglesia, sintió el peso de la comunidad a su alrededor. Cada rostro irradiaba algo especial, un brillo de esperanza. La congregación estaba más unida que nunca. Rosalía, una madre luchadora a quien los problemas no le habían dado tregua, sonreía con una luz renovada. La paz y el amor que compartían se sentía como una corriente cálida. Mariana tomó su lugar entre sus hermanos. Miraba las manos entrelazadas, ojos cerrados, los labios murmurando oraciones, y sentía como si todo en la sala se moviera con un mismo propósito. Era un momento sagrado, donde el tiempo se detenía y solo el amor de Dios parecía existir. De repente, la música comenzó a romper el silencio. Las guitarras resonaban como un llamado divino. Los cantos eran una mezcla de gozo y anhelo, cada persona se movía al ritmo de la adoración, elevando súplicas a un cielo que parecía muy cerca. Fue entonces cuando el pastor, con una mirada ardiente, se levantó para compartir lo que sentía en su corazón. Hoy es el segundo día, pero no debemos ser pasivos. Estamos a tiempo de actuar. Cada día es una oportunidad para abrir nuestros corazones a lo que Dios quiere hacer con nosotros, proclamó, su voz resonando con autoridad y amor. Mariana sintió que esas palabras eran un recordatorio. No debía permanecer en el rincón de la duda. Eran días de acción y decisión. ¿Qué haría yo para preparar mi corazón para el milagro? Pensó.
A su lado, Jorge inclinó la cabeza en reflexión, como si leyera sus pensamientos. Juntos se miraron, y ella supo que la respuesta estaba en la fe, en la disposición a seguir adelante sin mirar atrás. Claudia, que había planteado la pregunta el domingo anterior, ahora añadía, quizás deberíamos escribir lo que esperamos que Dios haga con nosotros. La idea resonó en todos. Una vez más, el aire estaba lleno de promesas. Mariana se detuvo a pensar en lo que más deseaba. ¿Sanar viejas heridas? ¿Restaurar relaciones? ¿Sentir que su vida tiene un propósito claro? Con cada idea que apuntaba en un papel, su corazón latía con más fuerza. El día continuó, pero la iluminación pareció intensificarse. Las canciones se unieron con confesiones, lágrimas se mezclaron con risas. Mariana notó cómo cada testimonio era un ladrillo más en el edificio de su comunidad. Un grupo de hermanos compartió sus anhelos, sus terrores y las pequeñas victorias del día a día. El pastor, viendo todo esto, sonrió y se unió a ellos. Cada rayo de luz es una promesa cumplida. La semana apenas empieza, así fue pasando el tiempo, y cada nuevo día se sentía como una junta de alabanzas, donde un espíritu de unidad empoderaba a cada persona. Marianas miradas cómplices con Jorge estaban llenas de convicción. El grupo, las oraciones fervientes, parecían tejer una red de apoyo inquebrantable. Mariana interrumpió su pensamiento, atenta a lo que el pastor decía, no debemos olvidar la importancia de anclarnos en la palabra de Dios. Cada versículo es una guía, una luz para los días más oscuros. Con cada oración escuchada y cada confesión compartida, su fe se hacía más fuerte, más palpable. El día concluyó, pero la emoción se mantuvo en el aire. Mariana se preguntó en silencio, ¿qué pasará en los próximos días? ¿Qué nuevo camino está Dios trazando para mí? La inquietud no era de miedo, sino de expectación. Era la sensación de estar al borde de algo grande. Mientras se retiraba, un mensaje resonó en su ser, lo milagroso está por venir. Prepara tu corazón. Esa frase, tan sencilla y profunda, dejó un eco en su alma. Un nuevo día se acercaba, pero, ¿podrían ellos realmente estar listos para lo que Dios estaba a punto de revelar? La anticipación crecía, y la pregunta flotaba en el aire. Mariana despertó en la mañana del séptimo día con un brillo especial en sus ojos. El sol entraba por la ventana, y su calidez sentó las bases de un día lleno de promesas. La anticipación se palpaba en el ambiente, parecía que hasta la creación misma estaba expectante. Había pasado una semana de fervientes oraciones, encuentros y confesiones, y su corazón vibraba con la emoción de lo que estaba por venir. Mientras preparaba el desayuno, los rostros de la comunidad danzaban en su mente. Todos habían participado en este viaje espiritual, y Mariana sintió que el milagro que buscaban no solo se trataba de una respuesta personal, sino de una transformación colectiva. Mientras llenaba los platos, su alma danzaba con las canciones de alabanza que resonaban en su corazón. La iglesia, ese lugar sagrado que había sido su refugio, estaba colmada de un aire vibrante de expectación. Cuando Mariana llegó, se sintió como en casa rodeada de sus hermanos. Las miradas eran cómplices, el sentimiento de comunidad más fuerte que nunca. Sus manos se entrelazaron en una cadena de fe y amor, y cada voz se unió en un clamor que subía hacia el cielo. La música vibrante llenaba el lugar, y cada acorde parecía traer consigo la promesa de lo asombroso. El pastor se levantó en el altar, sus ojos brillaban con intensidad. Hoy es el séptimo día. La espera ha terminado, proclamó con voz firme que resonaba en cada rincón. Dios ha preparado un regalo, un milagro que manifestará su gloria en nuestras vidas. Las palabras temblaban con un poder sobrenatural. Mariana sintió que el eco de la fe danzaba en cada corazón. No se trata solo de lo que sucederá ahora, sino de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Abran sus corazones, y estén listos para recibir, continuó el pastor. Mariana comprendió que ese momento trascendía más allá de lo físico, era un instante de conexión entre lo divino y lo humano. Un instante de manifestación, una revelación sanadora. Poco a poco, todos comenzaron a compartir historias de transformación, de curaciones inesperadas y de reconciliaciones que parecían imposibles. Jorge, con la voz un poco temblorosa, se levantó frente a la congregación. Yo solía dudar, pero ahora sé que hay esperanza. La fe nos unió, y aquí estamos, firmes, listos para lo que Dios tiene para nosotros, dijo, cada palabra impregnada de liberación. Una ola de júbilo recorrió el lugar. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza.
Con cada testimonio, el poder del amor de Dios se hacía tangible. La comunidad vibraba con energía pura, como si todos hubieran sido bañados por una luz sagrada. No solo estaban allí para ser testigos, estaban allí para experimentar el poder transformador de Dios. Entonces, el pastor hizo un llamado. Hoy los invito a acercarse al altar. Vengan y entreguen sus cargas. Aquí, a los pies de Cristo, hay sanidad y restauración. Con cada palabra, Mariana sintió un impulso divino. Una necesidad de ir adelante, a ese lugar donde se encontraba la gracia. Junto a Jorge, se levantaron y caminaron hacia el altar. Un mar de almas se movía con ellos. Mariana cerró los ojos y dejó escapar un susurro: Señor, aquí estamos, listos para recibir tu milagro. En ese momento, una brisa suave envolvió el lugar. Era como si el mismo Dios estuviera soplando su aliento de vida sobre la congregación reunida. Mientras oraban, un sentido de paz inundó su ser. Las inquietudes que una vez llenaron su alma se desvanecieron. Y en ese instante de conexión profunda con lo divino, la respuesta comenzó a surgir. No era una respuesta singular o inmediata, era una transformación de su interior. La certeza de que Dios estaba en control llenó el corazón de Mariana con amor y esperanza. Las lágrimas caían por muchas mejillas, incluidos las de Mariana. Había una liberación en el aire, las almas se unían en un acto de rendición ante la grandeza divina. Cuando el pastor pidió que alzaran las manos en señal de gratitud, una oleada de júbilo estalló entre ellos. Gracias. Dios, resonó en las voces. Gracias por lo que has hecho y por lo que aún harás. Ese día marcó el comienzo de algo extraordinario. Un milagro que no solo tocó a Mariana y a Jorge, sino a toda la comunidad, llevando luz a aquellos que aún vivían en sombras. El amor de Dios se derramó abundante, trayendo sanidad, libertad y un renovado sentido de propósito. Mariana comprendió que la promesa del séptimo día no era un fin, sino el inicio de un viaje más profundo. A partir de ese momento, no serían solo espectadores de los milagros, sino participantes activos en la obra de Dios. Sin temor, sin dudas. Un pueblo transformado por la fe, listo para compartir su luz con el mundo. Hoy, como cada día, ellos no simplemente esperaban por respuestas. Eran portadores de su propia historia de fe, un testimonio viviente de que los milagros siguen ocurriendo. Mariana sonrió, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. Su historia, una nueva chispa encendida, resonaba en la eternidad. ¿Pero hay algo vital en esto? Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que inspirarán tu espíritu. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a llegar a más personas que necesitan ver estos testimonios de amor divino. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, queremos oírte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que también necesiten ver esta manifestación del poder de Dios. Juntos, extendamos la luz.